sorpresa. Todo el mundo campeón, felices, con la copa en mano, se subían en el avión y encontraban en el medio del pasillo del avión el ataúd. Imagínate el viaje con el campeonato en mano, felices todos, pero de Amambay acá. Todo un tema, una anécdota tremenda que contaban los muchachos. Recordarán, Areguá era potencia en fútbol de salón en aquel momento. Tiene 2 títulos de la mano de aquel entonces presidente don Carlos González, dueño de Empanadas Don Carlos o San Carlos, más conocido, que estaba más o menos enfrente de la iglesia. Sí. Ahí era habitué y él era el encargado de poner a punto a jugadores jóvenes para representar a Areguá en fútbol de salón, cosa que logró en esa época, siendo presidente él y siendo papá también parte importante de la selección. Después de eso fue también delegado del grupo de jugadores que ganaron en ese entonces. Recuerdo en el 70 y 72 salió campeón Areguá, y en el 74 el club juvenil Happy Boys representó a la selección aregüeña porque no había jugadores, y acá en Areguá había solamente 2 campos de fútbol de salón, que era Happy Boys, que la pista era solamente de ladrillo, y el Guanela, que el Guanela tenía en ese entonces en plena reconstrucción de las graderías, no tenía, y la muchachada se paraba alrededor del alambrado para ver el fútbol. Y en ese entonces ese Pivoy representaba a la selección aregüeña, y con ese era que se ganó el 3er título. 3 títulos nacionales de fútbol de salón para Areguá. Che, imagínate si te caía sobre ese ladrillo. Yo creo que la mitad de tu pierna, hermano... Con una raspadura va a salir de ahí. No, jodido era. Los campeones en ese lapso de tiempo era el famoso campeón chino, que más de uno en el colegio de escuela habrá tenido la suerte de poner. Y ese campeón chino duraba una semana o 15 días nomás jugando. Jugando en Happy Boy, ¿verdad? O en Happy Boy, te fuiste al mazo en Happy Boy. No. Sí, jugaba con eso. No aguantaba, no duraba. Sí, qué rica historia, Orlando. Y cuéntenos también del campeonato que tuvo en Pedro Juan la selección aregüeña. Pero Juan, contaban los muchachos que no iban a poder viajar por falta de dinero. Y en ese entonces el intendente de aquel entonces, Guillermo Orué, que era concejal, Gaona Orué, a nivel político consiguió un transporte aéreo que los llevaba para jugar la final en Pedro Juan Caballero. Ida y vuelta eran los partidos. Primer partido acá Areguá le gana a Pedro Juan, a Mambay en aquel entonces, acá en Guanela, y la revancha tenía que ser allá, pero corría riesgo de no jugarse porque los muchachos no tenían para el pasaje y no tenían alguna pieza importante para llevar, y mucho menos en aquel entonces movilizarse en transporte, porque eso acarrearía viajar 3 días más o menos en aquel momento, 2-3 días. Entonces a nivel político consiguieron el transporte aéreo de las Fuerzas Aéreas de la Nación y viajaron, empataron allá, no recuerdo si empataron o no ganaron, pero trajo Areguá la copa, pero con una amenaza, hermano querido, de los locales, sí, de los locales, porque no iban a poder salir, era muy hostil toda la gente. Imagínate, solamente jugadores en el avión entraban 15 personas a reventar, 14, 15 personas a reventar, incluyendo jugadores, incluyendo delegados, el chofer. Entonces iban, y a la vuelta, ya con la copa en mano, papá traía la copa en mano, y los muchachos ahí, le dice uno de los señores de aquel entonces, que ya habló con el piloto, y que iban a traer una encomienda de venida. En ningún momento les dijo cuál era la encomienda. ¿En qué consistía? Entonces, claro, no se habló de qué tipo de encomienda. Entonces los muchachos famosos, bueno, un extra del chofer, del piloto, y cómo no, adelante, sin problema. La encomienda ya estaba en el pasillo del avión, los muchachos felices, con un brindis en la mano, cervecita, entraron en el avión, todos entraron, volvieron a salir de repente, según cuentan los muchachos, y se encontraron que era un ataúd. Dentro del ataúd, obviamente, un cuerpo que tenía que traerlo acá en Asunción. Imagínate la sorpresa, todo el mundo campeón, felices, con la copa en mano, se subían en el avión y encontraban en el medio del pasillo del avión el ataúd. Y desde Pedro Juan al Silvio Petirosi, serio, total,
ajedrez y más se para la cerveza con ganas de salir corriendo. Ni una palabra. Con dos familiares del difunto ahí en el avión. Imagínate el viaje con el campeonato en mano, felices todos, pero de Amambay acá. Todo un tema, una anécdota tremenda que contaban los muchachos. Qué loco. sí. Imagínate, nos fue una euforia total por el campeonato, atendiendo el respeto que debería de tomar el grupo con relación al ataúd, el cuerpo inerte ahí ya para traer a Asunción, ¿no? Cuando los muchachos se acuerdan de esa anécdota, y cuando se hizo el festejo acá en casa, y empezaron a contar los muchachos, ya te imaginarás el paraguayito de esta nadie le contar chistes sobre eso que pasado ese momento empiezan los chistes, pero en ese momento yo me pongo en el lugar de ellos y era un cago de risa, un temor de aquellos que se quedó como una anécdota enorme. Qué locura. Sí. Ni no podés tomar ni tu cerveza, Orlando, o sea... No, Por respeto. Imagínate salir campeón y te dicen, vamos a llevar algo, vos te subís en el colectivo y te encontrás un ataúd y una familia entera ahí llorando, o sea, no... Al avión. O sea, Por eso, pongo en ese contexto nomás. por eso grande, jodido, imagínate tu cerveza y de repente se calentó todo y hasta vos te calentó todo, jodido lo entiendes. Y ya tú. No, jodido. Y Imagínate en pleno ahí festejo, vos te subís el que no salta, no va, no sé. No va al cielo. Canto, El que no salta, no va al avión, no me jodido. Orlando, lo único que tenía que hacer es aprisionar bien la copa y venir ahí bien calladito por respeto a la otra gente. No, claro, más vale. En ese caso recuerdo que el arquero era don Silvino Monque, el arquero de la selección paraguaya. Hoy día don Silvino tendrá por los 86 años más o menos, 87, y sigue vive don Silvino. Algunas veces le hacemos recordar esa anécdota y se cae de la risa. En cualquier momento vamos a ponernos en contacto con